Hola chicos, un placer saludarles. Espero que se encuentren bien. En el día de hoy les traigo la mejor ROM para mí de Android 13 para el LG V50. Esa ROM es de Razer Droid 8.0 de Android 13. Para mí es la mejor ROM. Hoy les voy a hacer un review de la ROM en juego, en puntuación en Antutu y mucho más. Aquí están viendo todo lo que trae, sus iconos, para que ustedes vean los accesos directos. Aquí se sube el brillo, ustedes van observando bien. Abajo vemos las configuraciones. Aquí están las opciones de apagado, también reinicio avanzado para reiniciarlo en modo recovery y diferentes modos. Aquí podemos observar las aplicaciones que están en segundo plano, donde se buscan. Aquí podemos cerrarla. Por eso que me gusta la ROM de Android 13. Miren este VPN. Ven viendo todo lo que tienen, las configuraciones. Arriba tenemos para buscar las configuraciones automáticamente. Aquí la propiedad, podemos agregar varios propietarios. Aquí las configuraciones de Wi-Fi, el SIM y de compartir con otra persona. Mira la configuración de datos aquí, de datos, aquí lo podemos activar. También acceso directo lo podemos activar. Vemos aquí podemos conectar de algunos dispositivos como Bluetooth y televisión. Aquí es para nosotros personalizar nuestro dispositivo. Mira aquí la función. Aquí están los datos de ellos, de lo que le hicieron. Aquí bien, ponemos icono de batería, entre otros. Miren otro aquí. En sí es una buena ROM, personalizable, muy fluida. Tiene los últimos gráficos para juegos que les voy a seguir mostrando. Un sinnúmero de cosas buenas trae, y quise mostrársela para que ustedes vean y le instalen en el LG V50. Miren aquí, si tienen la versión de Spring o de Verizon pueden hacer el cross-flash. En el canal un video mío que yo hice para hacer el cross-flash. Esa es la opción de pantalla. Ahí vemos varias cosas. Hasta se puede poner DPI ahí mismo. Mira aquí el modo negro oscuro. Aquí para ver el fondo de pantalla, que se puede seleccionar, personalizar. Aquí las aplicaciones. Lo que me gusta de esta ROM es que cuando cambia la imagen, así mismo se pone también el celular, todo se pone, el teclado, todo en el color de la imagen. Aquí vemos el panel del uso de las aplicaciones, notificaciones. Aquí podemos lo que no queremos que notifique, batería, un sinnúmero de cosas buenas. Ahora el almacenamiento, esta ocupa yo creo que como 6 gigas, pero yo estoy usando mucho porque tengo mucho contenido. Seguridad, privacidad también, podemos poner nuestra privacidad si queremos anuncios o no. Ahí vemos el sistema. Aquí también podemos activar la depuración USB y buscarlo ahí. Mírenlo aquí, las depuraciones, entre otras cosas, el modo desarrollador. Y tiene una función que me gusta, que yo sé que la traen las demás, pero esta me gusta más, que traduce instantáneamente sus cosas. Mira aquí vemos la versión del Android, entre otras cosas. Miren aquí, Razer Droid, un excelente ROM. Quise traérsela para que puedan verla. No solamente quise traérsela, sino quise mostrarle todas sus funciones o algunas de sus funciones. Ahora nosotros vamos a ver en Antutu la puntuación que me dio. Esta es la que más puntuación ha dado. He probado muchas ROM, y la que más me ha dado mucha puntuación ha sido esta. Ya ustedes están viendo ahí, pueden comprobar. En sí que se la recomiendo. Ahora vamos a pasar también
a los juegos para que ustedes vean la fluidez. Aquí también pude activar los 90 FPS en PUBG, los 120 Call of Duty, aunque la pantalla no lo permite, ustedes no lo ven en la pantalla, pero sí se siente fluida, el juego se siente mejor, te da una sensación estable. Los 60 FPS no baja, están estables. Quizás cuando está grabando algo puede que baje un poco, pero si no está grabando, pero aquí ya lo activé, es el módulo que yo utilizo con Magic. Activé los 90 y los 120 FPS. Aquí voy a activar esto para que ustedes vean. Si están grabando, quizás baje un poco de 60, pero es muy fluido el juego, se nota la diferencia. Se los recomiendo en su totalidad. Aquí vamos a esperar que abra el juego para que ustedes vean que no les miento. O sea, quizás ustedes van a ver, pero no van a sentir lo que estoy sintiendo. Deberían activar también su FPS, sus 90 y 120 en Call of Duty, para que ustedes vean qué fluidez se siente. Se la recomiendo en su totalidad. Si no saben cómo activarlo, les invito a ver un video que tengo en el canal para que puedan ver cómo yo lo activo. En cualquier teléfono se activa, no importa pantalla, lo que importa es el procesador. Si su procesador es bueno, si su teléfono está ruteado, se puede activar. 100% real. Esta es la nueva versión de PUBG y se activa. Vamos a dejar que cargue un poco. El internet mío no es muy bueno que digamos. Para que juguemos una partidita y vamos a entrar a configuraciones para que ustedes vean que está activado. Vamos a darle a gráfico. Mírenlo aquí donde sale 90 FPS. No les miento, esta es la nueva versión. Pueden probar para que ustedes vean. Ya lo activé en G7, B40 y V35, el V50, en el Poco X3 Pro. Es una variedad de dispositivos. Esto es real. Esto es real. Entonces ahora vamos a dejar que caiga una partidita para iniciar, para que ustedes vean más o menos. Ustedes van a notar un poco los FPS que bajan quizás 2 puntos, 3 puntos, porque estoy grabando y este grabador consume mucho. Pero si no está grabando, se mantiene estable los 60 FPS. Aquí estoy en la partida. Ya ustedes pueden ver ahí los FPS. Ahí ustedes pueden notar, pero si ustedes no lo sientan, pero yo siento una fluidez y se los recomiendo. Les recomiendo esta ROM en su totalidad. Para mí es la mejor ROM, por eso me quedé con ella. He probado muchas ROM, son buenas también, pero esta es la mejor. Yo siempre me quedo con lo mejor. Lo voy a poner en cámara rápida para que vean un poquito cuando entre la partida y todo. Nada más quise que ustedes vean los FPS y eso. Se los recomiendo en su totalidad. Aquí lo voy a poner en cámara rápida para que no se haga muy tardío el video, pero ya ustedes ven cómo se menea la pantalla, que es muy fluida. Muy fluida. Se los recomiendo en su totalidad. Aquí vamos a pasar ahora al juego de Call of Duty para que ustedes también vean. Este otro juego que también le activé los 120 FPS. Este se mantiene también estable. Varía un poco cuando está grabando. Eso sí, porque sabe que consume. La grabadora consume. Pero si tuviéramos pantalla de 120 FPS, lo que bajaría, quizá bajaría a 100 y pico y algo, no a 60, porque ya la pantalla lo va a permitir.
Pero esta es una ROM muy fluida. Quise traerle todo, una review de esta ROM para que ustedes en sí vean que sí. Y quiero que la prueben bien para que vean. Y comenten si les gustó. Estamos dando que cargue. Me disculpa porque el internet mío no es tan bueno, pero eso no carga más rápido. Míralo aquí, ya está activado. Esa opción a ustedes no le va a salir así por así, sino cuando activan los 120 pfs. Vamos ahora a una partidita. La voy a poner en cámara rápida al principio para que no se haga tardío el video. Adelanto un poco ahí para que el video no se haga muy tardío. Yo no lo he cortado. Ustedes ven todo lo que hace el internet. Quiero que ustedes vean. Vean bien. Ya ustedes viendo, lo puse en cámara rápida. Esto es una ROM muy fluida. Para los juegos, para el día a día. Sí, no tiene, yo sé que no tiene la cámara original, pero tiene la Hi-Cam que es similar. La G-Cam que es similar. Es muy buena también. Pueden instalársela. También trae una de fábrica que también es buena. No es como la mejor, pero es buena. Ya ustedes saben. Quise traerles ese review de esta ROM para aquel que no la ha instalado y tiene otra, puede probarla, pero si la que tiene le va bien, su decisión está en su mano, en cambiarla para juegos, para el día a día, la autonomía, la batería y todo. Esta ROM se la recomiendo, tiene una autonomía que no he hablado de eso, buena, y también la carga rapidísimo, carga más rápido que la original. Ya ustedes saben. Por favor, apoyen el canal, suscríbanse, compartan el video para que a más personas que no saben de esta ROM les llegue.